Bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la mejor de las vibras, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar, les va a tocar el corazón y les va a hacer soñar. Hoy vamos a explorar ese universo que nos cautivó, que nos hizo suspirar y que en secreto todavía anhelamos. Hoy vamos a hablar de algo que es mucho más que una serie de televisión. Hoy vamos a adentrarnos en el mágico mundo de, ya lo vieron en el título, ¿verdad? The Myth of the American Yaman. Sí, amigos, hoy nos vamos a sumergir en la historia de amor que tantos deseamos, en la conexión que tantos anhelamos entre The Myth of the American Yaman. Y no cualquier historia. Vamos a hablar de ese unidos para siempre, de ese nadie romperá nuestro lazo inquebrantable. Prepárense para un viaje lleno de emociones, recuerdos, análisis, especulaciones y, ¿por qué no?, un poquito de fantasía. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha soñado con ese final de cuento de hadas para Sanemi Khan, incluso en la vida real? Antes de empezar, como siempre, les recuerdo algo súper importante y valioso: si son nuevos por aquí, o incluso si ya son viejos conocidos, pero aún no se han suscrito, háganlo ahora mismo. Es gratis y me ayudan muchísimo. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo sobre el maravilloso mundo de las novelas turcas, sobre nuestros amados actores y actrices, sobre chismes jugosos y mucho más. Únanse a esta comunidad de apasionados por el mundo de las novelas turcas, y todo lo que rodea a nuestros actores favoritos. Contamos con ustedes y su apoyo es fundamental. Bueno, ahora sí, empecemos. Preparémonos para desentrañar los misterios y las emociones que The Myth of the American Yaman han sembrado en nuestros corazones. The Myth of the American Yaman, dos nombres que juntos evocan imágenes de pasión, de química innegable, de momentos inolvidables, de risas compartidas y miradas que parecían decirlo todo. ¿Quién no recuerda a Erkencikus, la serie que nos robó el corazón, que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana, episodio tras episodio? La historia de Sanem y Candivit, su amor, sus risas, sus peleas, sus idas y venidas, todo fue en su momento perfecto. Y seamos sinceros, en parte la magia, el éxito arrollador y la resonancia emocional que Erkencikus tuvo en todo el mundo, se debió a la increíble, palpable y explosiva conexión que había entre The Myth of the American Yaman. Desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla, la química entre ellos fue palpable, casi tangible. Era como si una chispa eléctrica recorriera el set cada vez que compartían una escena. La forma en que se miraban con esos ojos que parecían hablar un idioma secreto, la complicidad que irradiaban en cada gesto, la naturalidad con la que interactuaban, como si fueran almas gemelas, era evidente que había algo especial. Algo que trascendía el guión, algo que traspasaba la pantalla, algo que nos hacía creer en el amor verdadero, en el destino, en la magia de los encuentros inesperados. Y claro, los rumores no tardaron en surgir, en multiplicarse como una bola de nieve cuesta abajo. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿Eran solo dos actores profesionales interpretando a la perfección sus roles? ¿O había algo más, algo que iba más allá de la actuación, algo que nacía del corazón, algo que sentían el uno por el otro? ¿Existía ese unidos para siempre en la vida real, un pacto de amor que trascendiera el set, las cámaras y los reflectores? La pregunta era inevitable, la curiosidad insaciable, la esperanza latente en cada uno de nosotros, los fans. A lo largo de la serie y también después, durante el tiempo que duró la promoción y los eventos relacionados con Erkencikus, los fans nos mantuvimos atentos a cada detalle, a cada gesto, a cada rumor, a cada pista que pudiera revelar la verdad. Estábamos cual detectives analizando cada foto, cada vídeo, cada entrevista, cada interacción en redes sociales. Las fotos juntos, los vídeos detrás de cámaras que revelaban momentos de complicidad, las entrevistas donde sus miradas se cruzaban y sus sonrisas eran cómplices, todo alimentaba nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, nuestros sueños de que esta historia de amor, esta chispa que habíamos visto en la pantalla, traspasara la barrera de la ficción y se convirtiera en realidad. Recordemos las risas compartidas, las bromas, los abrazos espontáneos, esos momentos de contacto físico que parecían naturales, genuinos, ajenos a la actuación. La forma en que se cuidaban mutuamente tanto delante como detrás de las cámaras. La forma en que se apoyaban, se defendían, se animaban. ¿Cómo olvidar esos momentos en los que, al parecer, se olvidaban del guión, se dejaban llevar por sus sentimientos, por la emoción del momento, por la conexión que los unía?
Era como si estuviéramos viendo a Sanem y Khan. No a Demet y Khan, como si la ficción se hubiera fusionado con la realidad, como si el amor de sus personajes se hubiera infiltrado en sus propias vidas. Y por supuesto, no podemos olvidar las redes sociales, ese escaparate que en la era digital se ha convertido en una ventana al mundo. En su momento las interacciones entre ellos en Instagram, en Twitter, en todas las plataformas, los comentarios, los likes, los emojis con guiños, las respuestas enigmáticas, eran la comidilla de todos. Cada foto juntos, cada publicación con una dedicatoria especial, cada guiño, cada mensaje enigmático que publicaban, nos volvía locos. Era como si nos estuvieran mandando señales secretas, como si nos invitaran a formar parte de su historia, como si nos estuvieran diciendo, sí, hay algo más. Después de Erkencicus, la serie que los catapultó a la fama internacional, cada uno siguió su camino profesional. El éxito de la serie les abrió las puertas a nuevas oportunidades, a nuevos proyectos, a nuevos retos. Demet se embarcó en nuevos proyectos demostrando su talento, su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes muy diferentes. Khan, por su parte, también continuó su exitosa carrera, tanto en Turquía como en el extranjero, conquistando nuevos mercados y consolidándose como uno de los actores más solicitados y admirados del momento. Sin embargo, a pesar de los diferentes caminos, de los diferentes proyectos, de la distancia física y temporal, los fans, los que nos enamoramos de Sanem y Khan, nunca dejamos de soñar con una posible reunión, con la posibilidad de volver a ver a esta pareja mágica en la pantalla. La esperanza, ese motor que nos impulsa, seguía viva, encendida en nuestros corazones. Y aquí es donde entra en juego la idea de ese lazo inquebrantable. A pesar del tiempo que ha pasado, a pesar de la distancia que los separa, a pesar de los diferentes proyectos que han emprendido, la conexión entre Demet y Khan parece seguir existiendo, latente, fuerte, arraigada en lo más profundo de sus corazones. Las muestras de cariño en redes sociales, los comentarios de apoyo en los proyectos del otro, los mensajes de felicitación por los logros, las fotos que los recuerdan juntos, todo nos recuerda que la amistad, el cariño y el respeto entre ellos sigue presente. Es como si el tiempo no hubiera pasado. Es como si ese unidos para siempre se manifestara en la forma en que se apoyan, en la forma en que se respetan, en la forma en que celebran los éxitos del otro. Es como si ese nadie romperá nuestro lazo inquebrantable fuera una promesa tácita, un pacto de amistad que va más allá de cualquier rumor, de cualquier especulación, de cualquier presión mediática. Es una conexión que se ha forjado a través de la experiencia, a través de los momentos compartidos, a través de las risas, las lágrimas y los retos que vivieron juntos. Y claro, también tenemos que ser realistas. El mundo del espectáculo es complicado, lleno de luces y sombras. Los rumores, las presiones de la prensa, las expectativas de los fans, la atención constante de los medios, pueden ser muy fuertes, pueden influir en las relaciones, pueden poner a prueba los lazos. A veces es difícil separar la realidad de la ficción, es difícil mantener la privacidad en un mundo donde todo se expone, donde todo se analiza, donde todo se juzga. Y es comprensible que ambos, Demet y Khan, hayan preferido mantener su vida privada, resguardada, protegida de las miradas indiscretas. Pero eso no significa que tengamos que dejar de soñar. La magia de Erkencicus sigue viva en nuestros corazones. La química, la chispa, la conexión innegable entre Demet y Khan sigue siendo innegable, palpable. Y la esperanza de verlos juntos de alguna manera, en algún momento, en algún proyecto futuro, de presenciar un reencuentro que nos haga revivir la emoción del pasado, sigue ahí. Es una llama que se mantiene encendida gracias al cariño que les tenemos, a la admiración que sentimos por su talento y a la esperanza de que, en algún lugar, el destino los vuelva a unir. Porque al final, lo importante es recordar la felicidad que nos brindaron. Recordar las risas, las lágrimas, las emociones que nos hicieron sentir. Recordar las noches en vela, las maratones de episodios, las conversaciones con amigos, las discusiones sobre los personajes, las especulaciones sobre el futuro de la pareja. Y sobre todo, recordar que el amor en todas sus formas, es algo que siempre vale la pena celebrar, que siempre vale la pena recordar. Ya sea amor de pareja, amor de amistad, amor por el trabajo o amor por la vida, el amor es el motor que nos impulsa. Y con Demet y Khan, con Sanem y Khan, creo que muchos de nosotros sentimos ese amor, esa conexión especial, esa chispa que traspasa la pantalla, que nos toca el corazón y nos hace creer en la magia.
Y por eso los seguimos, los apoyamos y celebramos cada uno de sus éxitos, cada uno de sus proyectos, cada uno de sus logros. Porque son parte de nuestra familia turca, porque nos han regalado momentos inolvidables, porque nos han enseñado a soñar. Así que, mis amigos, hemos llegado al final de este vídeo, a la conclusión de este viaje emocional. Hemos recordado momentos inolvidables, hemos soñado con un unidos para siempre que trascienda la ficción, hemos analizado las señales y los detalles, y hemos reafirmado la fuerza de ese lazo inquebrantable, esa conexión especial que une a Demet Özdemir y Can Yaman. Quiero agradecerles muchísimo por acompañarme en este viaje, por compartir sus emociones, por revivir juntos la magia de Erkencikus. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya emocionado, que les haya hecho sonreír y que les haya recordado la magia de Erkencikus y la magia de Demet Özdemir y Can Yaman. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de Demet y Can como pareja? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencikus? ¿Creen en ese unidos para siempre? ¿Tienen alguna anécdota o detalle que quieran compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y compartir sus opiniones, sus teorías, sus sueños y sus esperanzas. Su voz es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo. Si les gustó, demuestren su cariño y su apoyo. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los fans de Demet y Can, con todos aquellos que, como nosotros, se emocionan al recordar la magia de Erkencikus. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Contamos con ustedes para seguir creciendo esta comunidad, para seguir explorando el maravilloso mundo de las novelas turcas y para seguir soñando con nuestros actores favoritos. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de buenas vibras para todos ustedes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, siempre hay esperanza.